España venció 2-1 a Bélgica y avanzó a semifinales del Mundial 2026, un resultado que en el papel se ve limpio y sin mayor problema, pero adentro del estadio de Los Ángeles, en pleno segundo tiempo, pasó algo que todavía no deja de generar indignación entre aficionados, periodistas y hasta técnicos rivales alrededor del mundo. El árbitro inglés Michael Oliver tomó una decisión en cuestión de segundos, sin siquiera acudir al monitor del VAR, y esa decisión terminó encendiendo una ola de críticas contra la FIFA que se suma a una lista de polémicas que ya venía creciendo partido tras partido en este torneo. El técnico belga salió furioso de la conferencia de prensa, hablando de mala suerte y de una jugada que, según él, nadie quiso ni siquiera revisar. Y no es un caso aislado, porque en las últimas semanas ya van varias selecciones, entrenadores y hasta gobiernos completos metiéndose en decisiones arbitrales de este torneo, algo que tiene a la organización más grande del fútbol mundial contra las cuerdas frente a la opinión pública, que fue exactamente lo que pasó en esa jugada dentro del área. ¿Por qué el árbitro decidió no pitarla? ¿Y por qué esto se convirtió en la gota que derramó el vaso para la credibilidad del arbitraje en este mundial? Te lo contamos aquí con todo el detalle. Quédate hasta el final. Antes de entrar de lleno, suscríbete al canal porque aquí vas a saber todo sobre la Copa del Mundo y no te vas a perder nada. Vamos a seguir cada partido, cada jugador y cada noticia hasta el 19 de julio. Así que dale al botón y activa la campanita para no quedarte fuera de la conversación. La mano de Rodri y el caso Balogun no son casos aislados, son apenas los más recientes de una lista que ya suma varios capítulos. Contra Egipto en octavos de final, Argentina se quedó con la victoria en medio de un escándalo que ya le pusieron el apodo de Argentina en redes sociales, después de que el VAR anulara un gol egipcio por una falta muy anterior a la jugada y no revisara en cambio un posible penal a favor de los africanos en el tramo final. La selección de Inglaterra también protestó cuando a Harry Kane no le marcaron un penal clarísimo contra el arquero de República Democrática del Congo. Colombia, por su parte, vio cómo le anulaban hasta 3 goles en un mismo partido frente a los congoleños, 2 de ellos de Luis Díaz, por fueras de lugar milimétricos revisados con tecnología. Y desde el primer partido del torneo, entre Suiza y Qatar, ya se había armado polémica por un penal cobrado con un posible fuera de lugar previo que ni siquiera la FIFA pudo explicar bien, porque su propia animación oficial falló por un problema técnico. A esa lista también se suma lo que pasó en el partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca, cuando 2 jugadores de Sudáfrica fueron expulsados frente a México en jugadas que generaron dudas desde el primer minuto del Mundial. Y en el debut de Argentina, Lionel Messi protagonizó una pisada sobre un rival argelino que para muchos analistas merecía tarjeta roja, pero que ni el árbitro ni el VAR quisieron revisar. Algo parecido vivió Irán, que celebró un gol de la victoria contra Egipto en la fase de grupos, para después ver cómo la anotación se anulaba tras una revisión de fuera de lugar milimétrico, en una escena que se repitió una y otra vez a lo largo del torneo y que dejó a más de una selección con la sensación de que la tecnología, lejos de dar certeza, terminó abriendo todavía más la puerta a la discusión. Con ese historial acumulado, cualquier decisión nueva del árbitro cae en un ambiente donde ya casi nadie confía en el criterio del VAR. Vamos ahora sí con lo que pasó en el Estadio Sophie de Los Ángeles, en el partido de cuartos de final entre España y Bélgica. España se puso arriba en el marcador a los 30 minutos del primer tiempo, gracias a un gol de Fabián Ruiz, que aprovechó un rebote dentro del área para sacar un disparo que dejó sin oportunidad al arquero belga Thibaut Courtois. Bélgica no se quedó atrás y respondió antes del descanso con un cabezazo de Charles de Ketelaere, que se impuso en el juego aéreo para vencer a Unai Simón y poner el 1-1 con el que se llegó al entretiempo. En el complemento, Bélgica salió con todo. A los 16 minutos del segundo tiempo, llegó la jugada que hoy tiene a medio mundo hablando. Una arrancada por la banda encabezada por Jeremy Doku terminó en un centro al área que Aymeric Laporte intentó despejar de cabeza. El rechace le pegó de lleno a Rodri, el mediocampista español, justo en la zona del brazo, cerca de la axila
axila mientras bajaba a marcar. Los jugadores belgas reclamaron penal de inmediato. El árbitro inglés Michael Oliver dejó que el juego siguiera, y lo que generó más indignación todavía es que ni siquiera desde la sala del VAR llamaron al colegiado para que fuera a revisar la jugada en el monitor. Simplemente no pasó nada. No faltaron los análisis después del partido. Algunos comentaristas, como el creador de contenido conocido como el cantante Guerrero, defendieron la decisión del árbitro explicando que la mano no fue sancionable porque Rodri no llevó el brazo hacia el balón, sino que fue el propio rechace de su compañero el que terminó golpeándolo de manera circunstancial. Según esta lectura, solamente se castiga la mano cuando existe una intención clara de ir a buscar el balón con el brazo, y ese no habría sido el caso. Pero para Bélgica, la jugada ameritaba, como mínimo, una revisión en el monitor, algo que nunca llegó. Y aquí está la parte que confunde a mucha gente que no sigue de cerca el reglamento. En el fútbol, una mano dentro del área no siempre es penal. La regla actual dice que solamente se sanciona cuando el jugador mueve el brazo de manera deliberada hacia el balón o cuando el cuerpo se hace artificialmente más grande para bloquear un disparo. Si el balón le pega al jugador en una posición natural o como resultado del propio rechace de un compañero, el criterio arbitral puede interpretar que no hay intención y por lo tanto no hay sanción. El problema es que esa línea entre lo accidental y lo sancionable sigue siendo tan subjetiva que cada quien la interpreta según le convenga, y eso es justamente lo que mantiene viva la polémica. El partido siguió apretado. En el minuto 71, Bélgica sufrió otro golpe. El arquero Thibaut Courtois, que venía siendo una de las figuras del encuentro, tuvo que salir por una lesión muscular y fue reemplazado por Senne Lammens. Bélgica ya había llegado al partido golpeada, porque su capitán, Yuri Tielemans, se había quedado fuera desde antes del encuentro y conforme avanzaba el complemento también tuvieron que sacar del campo a Kevin De Bruyne. Con ese panorama, cuando parecía que el partido terminaría empatado, llegó la jugada decisiva, un disparo de media distancia de Pau Cubarsí que Lammens no pudo controlar, y el balón quedó servido para que Mikel Merino, que había entrado de cambio, empujara el rebote y firmara el 2-1 definitivo. España avanzó a semifinales, donde enfrentará a Francia, que unos días antes había eliminado a Paraguay gracias a un gol de penal de Kylian Mbappé, mientras Bélgica quedó eliminada del Mundial justo cuando más ilusionada estaba con dar la sorpresa ante uno de los favoritos del torneo. Después del encuentro, el técnico belga, Rudi García, no se guardó nada en la conferencia de prensa. Dijo que su equipo le había mirado a España a los ojos. Mencionó que la suerte había estado del lado español. Recordó la baja de Tielemans desde antes del partido y la salida de Courtois por lesión. Y fue directo sobre el reclamo de mano. Aseguró que no entendía por qué Mikel Oliver no había ido a revisar esa acción en el monitor del VAR y que esa decisión les había resultado desfavorable. García también reconoció la eliminación con dignidad. Señaló que su equipo había hecho todo lo posible y que los jugadores más jóvenes tendrían que aprender de la experiencia, aunque evitó hablar sobre su futuro al frente de la selección. Lo que convierte esta jugada en algo más grande que un simple reclamo de un partido es el contexto en el que ocurre, en un torneo donde ya se acumulan denuncias de arbitrajes inconsistentes, donde la propia FIFA tuvo que lidiar hace apenas unos días con el escándalo de la tarjeta roja de Balogun y la llamada de Trump a Infantino, y donde selecciones como Egipto, Colombia e Inglaterra ya habían expresado públicamente su malestar con el criterio del VAR. La mano de Rodri se convirtió en el ejemplo perfecto para todos los que sienten que las reglas no se aplican igual para todos. La FIFA, hasta el momento, no ha emitido ningún comunicado específico sobre la jugada, algo que tampoco hizo en la mayoría de las polémicas anteriores del torneo, lo que alimenta todavía más la sensación de que el organismo prefiere quedarse callado antes que dar explicaciones claras. Las redes sociales tampoco se quedaron calladas. Miles de aficionados belgas, pero también neutrales de otros países, compartieron la repetición de la jugada una y otra vez, comparando el brazo de Rodri con manos similares que sí habían sido sancionadas como penal en partidos anteriores del mismo mundial.
La discusión escaló tanto que en cuestión de horas se convirtió en tendencia en varias plataformas, con usuarios acusando directamente a la FIFA de proteger a las selecciones más poderosas y de aplicar el reglamento de manera distinta según el peso deportivo, mediático o hasta político de cada equipo. Esa desconfianza no nace de la nada. Entre el caso Balogun, la mano de Rodri y la cadena de goles anulados y penales no marcados que ya lleva este torneo, cada vez son más los aficionados que sienten que el fútbol dejó de ser un deporte decidido en la cancha y se convirtió en un negocio donde los intereses de por medio pesan más que la justicia deportiva. Para el aficionado mexicano que sigue este mundial de cerca, la jugada también sirve como recordatorio de algo que ya se ha repetido varias veces en este torneo. Cada decisión del VAR termina generando más preguntas que respuestas, y entre más avanza la competencia, más se empieza a hablar no solo de quién juega mejor, sino de quién recibe el beneficio del arbitraje en el momento justo, con España ya en semifinales enfrentando a Francia y con el resto del cuadro definiéndose partido a partido. La pregunta que queda flotando en el ambiente es si la Copa del Mundo más grande de la historia también terminará siendo recordada por ser una de las más señaladas en cuanto a polémicas arbitrales. Entonces la pregunta que queda en el aire es si de verdad se trató de una decisión arbitral correcta, o si Bélgica se quedó con toda la razón para sentirse perjudicada en un partido tan parejo. ¿Tú crees que esa mano de Rodri debió pitarse como penal? ¿O coincides con el árbitro y el VAR en que no había intención? ¿Piensas que la FIFA está perdiendo credibilidad con tantas polémicas arbitrales acumuladas en un mismo mundial? ¿O crees que esto siempre ha pasado y solo se nota más porque hay más cámaras y más tecnología? ¿Y qué opinas del caso Balogun? ¿Te parece que fue una decisión justa del comité disciplinario? ¿O crees que ahí sí quedó clarísimo que el poder de un gobierno puede torcerle el brazo a la FIFA? Y ya para cerrar, la pregunta de siempre en este canal, la que no puede faltar: ¿quién es para ti el favorito real para ganar esta Copa del Mundo? Déjanoslo en los comentarios.